Buenas tardes para todos. Bien, chicos, buenas tardes para todos. Nuevamente vamos a dar inicio a la clase de la semana número 8. Bien, chicos, en la clase anterior estuvimos trabajando el tema de los incas, del imperio de los incas. Habíamos señalado que el imperio de los incas era la máxima de lo que era la cultura aquí en Sudamérica. Habíamos hablado de los incas en la parte que correspondía al periodo imperial, que justamente se va a ver interrumpido, o sea, a partir de 1532. Entonces, por lo tanto, vamos a... Un momentito, por favor. Un minuto, por favor, chicos. Listo. El tema que corresponde viene a ser la invasión, descubrimiento y conquista de América. Con respecto a este tema, hace referencia a lo que va a ocurrir en el siglo XV en el viejo continente. El siglo XV es conocido en Europa como el siglo de los descubrimientos, como consecuencia de diversos factores que vamos a poder visualizar, como consecuencia de diversos acontecimientos que se van a desarrollar en Europa. Primero sabemos que ya en el siglo XV el feudalismo está en una etapa de decadencia. Se comienza a fortalecer la presencia de la burguesía, ¿no? Que va a tener un gran poder económico. Resurge la figura del monarca, que conllevará la formación de los estados monárquicos modernos. Y también de algunos acontecimientos como, por ejemplo, la toma de Constantinopla. Constantinopla, que había sido uno de los puertos más importantes de ingreso del comercio que venía desde el Asia hacia Europa, se va a ver interrumpida. Se va a ver interrumpida. Y sabemos que el otro lugar importante de ingreso era la península arábica, que va a estar en manos de los árabes. Entonces los árabes y los turcos dominan ampliamente estas rutas o estos ingresos comerciales, perjudicando justamente a los países europeos que, aprovechando también la presencia de nuevos adelantos tecnológicos, la brújula, la pólvora, cartas de navegación, va a haber embarcaciones nuevas como las carabelas, ¿no? Y algunos viajes trascendentales como la de Marco Polo, va a permitir estos viajes tanto de Portugal como España para poder visualizar de estos nuevas rutas comerciales. Entonces, en el siglo XV, Portugal explora y va a lograr llegar a la India, tomando una delantera fundamental. Y esto conllevará una respuesta posterior de España que buscará también llegar a la India en base a unos planteamientos que hará Colón para poder llegar navegando por Occidente y llegando por el Oriente según esos planteamientos. Por supuesto que es Colón, su presencia a partir de 1492, que la presencia europea se hace más permanente, comienza a ocuparse espacios como las Antillas Menores, Antillas Mayores, y después la ocupación en la zona del Caribe. Aunque también sabemos que esta presencia europea no fue recién en 1492, sino inclusive fue sobre los años 996, 998, cuando la zona de Groenlandia, Islandia, ¿no? La zona de Terranova, el actual territorio de Canadá, van a ser explorados por los vikingos, por los normandos, ¿no? Que se aventuran justamente a llegar a otros lugares, aunque estos espacios eran quizás una extensión más de Europa, como quizás el limitado conocimiento que se tenía a inicios, o mejor dicho, a finales del siglo X, el siglo X. Por lo tanto, la presencia española en América es parte de ese proceso de expansión europea, de ese siglo XV y especialmente el siglo XVI.
Esta expansión lo que busca es nuevas rutas comerciales. Vimos que las cruzadas reactivó el comercio, reactivó las ciudades, había necesidad de traer y llevar productos a diversas regiones del mundo, pero ese monopolio turco y árabe perjudicaba ampliamente a la emergente burguesía europea. Por lo tanto, la burguesía europea busca estas rutas comerciales y busca básicamente afianzar el modelo capitalista, que en una primera parte es un capitalismo mercantilista, que era la acumulación de oro y plata, y es por eso que para España será fundamental haber descubierto América, porque aquí encontrará esos recursos naturales en el imperio de los incas, en los mayas y en los aztecas. Bien, chicos, pero se está viendo la pantalla, mi pantalla que estoy presentando se está viendo correctamente, porque en el aula anterior parece que había algún tipo de problema. ¿Me confirman, por favor, si está llegando correctamente y está pasando y están viendo ustedes las diapositivas completas? Por favor, quien tenga audio me confirma. Sí, profesor, se ve bien. Invasión, descubrimiento y conquista de América. Ok, ¿estoy en la primera? Sí, Ahorita tengo una imagen. una imagen que dice causas, ¿sí? Dice causas y hay una imagen, o se ha quedado en la primera. Está en invasión, descubrimiento y conquista de América. Ya, entonces tengo el mismo problema, ya voy a tener que reducirlo nomás. ¿Ves? No sé qué pasó acá en mi máquina, que yo paso, acá yo lo veo, pero me parece que en el compartir no lo puedo, no se puede ver. ¿Ya? Voy a regresar entonces. Lo que ustedes están viendo es esta imagen, ¿verdad? Esta es la que están viendo ustedes. ¿Se ve parcialmente en la pantalla esta la imagen ahorita? Sí, sí. Sí, listo. Entonces voy a pasarlo a través de aquí nomás, porque si lo paso a forma ampliada, me parece que no está avanzando. Ya voy a ver después qué ha pasado por aquí. Bien, esto sí lo expliqué. También acabo de mencionar España, la presencia de España aquí en América y la toma de imperios como el imperio de los incas, el imperio de los aztecas y de los mayas aquí en América. Eh, estaba explicando la tercera, que ahora sí, van a ver la tercera diapositiva, ¿sí? Estábamos viendo sobre las causas de la presencia europea y el expansionismo europeo hacia el mundo. Habíamos señalado que una de las razones había sido la toma de Constantinopla en manos de los turcos. En 1453 interrumpió ese comercio, es una de las causas para que ellos busquen rutas diferentes sin necesidad de tener que pasar por aquí, por Europa, por el Mediterráneo, descartan ese ingreso, buscan, por ejemplo, navegar por el África, navegar bordeando el mundo, una circunferencia. Vamos a verlo más adelante con detalle. Entonces, pero también dijimos que estos viajes de exploración, de búsqueda de nuevas rutas a diversas regiones del mundo, se veo favorecido por los avances en la navegación, por ejemplo, el uso de la brújula, el astrolabio, las carabelas, las cartas de navegación, ¿no? Los libros de Marco Polo que describían las rutas comerciales, la nueva concepción en el mundo respecto a lo que era el humanismo y el renacimiento. Esos dos temas que lo vamos a trabajar la siguiente clase en Historia Universal, hace referencia a que el hombre comienza a desprenderse de ese concepto de que la Tierra era plana, la famosa teoría geocentrista, ¿no? Ahora es heliocentrista, la Tierra era plana, que había límites naturales, que había monstruos marinos, ¿no? Toda esa concepción de ideas impulsadas por la Iglesia como una forma de poner límites naturales, se rompe a partir del siglo XV. La burguesía está muy interesada en la investigación, en los adelantos, en los descubrimientos. Por lo tanto, estas dos concepciones religiosas, concepciones ideológicas, influyen mucho en estos procesos de conquista. Bien, la diapositiva que deben estar viendo hace referencia al proyecto portugués, ¿ya? El primer país europeo que busca nuevas rutas comerciales hacia la India es Portugal, ¿ya? Y vamos a ver cómo después del siglo XV no solamente será Portugal, será España, será Holanda,
será la propia Inglaterra, ¿no? Las que van a colonizar diversas regiones del mundo, y por supuesto que después Francia e Italia como consecuencia del avance del capitalismo. Acuérdense que aquí estamos en la primera parte del capitalismo, que por aquí está el capitalismo mercantilista. ¿Qué es el capitalismo mercantilista? La acumulación de oro y plata como sinónimo de riqueza. Sin embargo, después se van a dar cuenta que tener dinero no significa progreso, sino más bien lo que significa es un estancamiento. Lo que se va a buscar después es utilizar ese dinero en la investigación, en la máquina, en la producción, en el aumento, en la aceleración de la producción de bienes en el mundo. Entonces, regresamos aquí, proyecto portugués. Portugal es el primer país que se aventura, como le mencionaba, a buscar rutas comerciales, gracias que en 1415 existía aquí en Portugal una escuela de pilotos, la escuela de Sagres, ¿no? Una escuela de pilotos que había o que era impulsada por el hijo del rey, Enrique el Navegante. Ese conocimiento sobre las cartas de navegación, sobre los nuevos instrumentos, sobre las nuevas embarcaciones, le permitió a Portugal comenzar a explorar las costas africanas. Ojo, que estas costas africanas ya lo habían explorado los fenicios en tiempos pasados, pero que ellos continúan con esta exploración, hasta que finalmente los portugueses, en 1487, Bartolomé Díaz descubre el llamado Cabo de la Buena, no, mejor dicho, él lo llamó el Cabo de las Tormentas. Sin embargo, el rey portugués Juan II le va a decir, ese es el Cabo de la Buena Esperanza, hemos encontrado cruzar el África y ahora tenemos un espacio nuevo, ¿no? La siguiente exploración de este territorio lo hizo Vasco da Gama, y Vasco da Gama es quien logrará llegar por fin a la India, al país de las especies que eran tan valoradas en el mundo europeo. Por lo tanto, la India, que antes tenía que comercializar pasando quizás por la Mesopotamia, ruta terrestre, para ingresar por Constantinopla, ahora o lo podía hacer a través de la península arábica y por el monte Sinaí, por esta zona, estas dos rutas. Ahora hay una independencia porque navegas libremente y tienes acceso directo a los productos, ¿no? Fortaleció. Y después Portugal va a poder impulsar, va a poder dominar otras regiones, por ejemplo, de la Oceanía. Otro navegante portugués llamado Pedro Álvares de Cabral, en un intento de hacer la misma hazaña de Vasco da Gama, se desvía un poco hacia occidente, tocando las actuales costas del Brasil. Por eso que después, cuando se hace un reparto del Nuevo Mundo en base a estos descubrimientos, parte del Brasil va a quedar bajo el dominio portugués. Por eso que nuestro vecino, Brasil, tiene un idioma distinto y diferente a la mayoría de los países de Sudamérica. Bien, el proyecto español. Para nosotros es importante el proyecto español porque al final son los españoles los que sí van a tener, van a descubrir, van a invadir y van a conquistar el continente americano. Colón, navegante genovés, con una vasta experiencia, con conocimiento de clásico, de Toscanelli, de Perestello, ¿no? De la tesis de Ptolomeo de que la Tierra era redonda, ¿no? O la teoría de heliocentrista de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, más adelante, los escritos de Marco Polo, todos esos documentos alimentaron el proyecto de Colón. Colón presenta el proyecto a Portugal, proyecto que en este país será rechazado, va a ser considerado inviable. Colón presenta su proyecto a la Universidad de Salamanca, a los sabios de Salamanca, quienes también rechazan el proyecto porque decían que era poco probable navegar por Occidente y llegar por el Oriente, o sea, dar una vuelta, una circunferencia.
Sin embargo, la esperanza de Colón quedó en manos de Juan Pérez, un amigo cercano de Colón y a la vez con un contacto dentro de la corona, en este caso con la reina Isabel de Castilla. Este Juan Pérez logra una conversación, un acuerdo para una conversación, para un planteamiento de ideas entre Colón y la reina Isabel de Castilla. Y esta reunión se va a producir en 1492, un 17 de abril, cuando ellos, después de conversaciones previas, deciden firmar un documento. Ese documento jurídico es la famosa capitulación de Santa Fe. ¿Qué viene a hacer la capitulación de Santa Fe? La autorización que va a recibir Colón para poder él conquistar tierras, buscar rutas comerciales y que eso asegure ganancia para él y para la corona española. Mediante esa capitulación, Colón viajará a nombre de la corona española. Cualquier tierra que él encuentre, automáticamente esa tierra pasa al poder de España, recibiendo él otros beneficios económicos y algunos títulos que se va a comprometer España en darle a Colón. Por ejemplo, según esta capitulación, la que va a financiar económicamente esta expedición, esta búsqueda de una ruta comercial hacia la India por Occidente, es la corona española, porque es la que tiene los recursos necesarios, porque no hay que olvidar que en el siglo, en este año 1492, España se reunifica. Isabel del Reino de Castilla y Fernando del Reino de Aragón inician la reunificación ibérica española, expulsando a los moros, a los árabes de España. Y por supuesto que serán conocidos como los Reyes Católicos porque su alianza es directa con la Iglesia. La Iglesia está muy agradecida que ellos hayan expulsado a los árabes, a los musulmanes, a estos moros o moriscos. Entonces, la corona española se encarga del financiamiento de la expedición, aunque no en su totalidad, pero 7/8 del presupuesto lo financia España, la corona española, porque 1/8 de los gastos que implica estos viajes lo pone Colón de su propio peculio, de sus propios recursos, ya que Colón también pues tiene un apoyo importante de una burguesía, ¿ya? De la burguesía catalana, o sea, la burguesía de Barcelona, que es la que está muy interesada en que se encuentre una ruta comercial que favorezca los intereses del puerto y de la ciudad. En esta capitulación de Santa Fe, Colón recibe el título de almirante, Colón será virrey, Colón será gobernador, Colón será adelantado. Y ese título de almirante, virrey, gobernador y adelantado es un título vitalicio y lo puede entregar como herencia, puede ser hereditario a quien él considere como sucesor o como benefactor del mismo. Colón, en esta capitulación de Santa Fe, adquiere la autoridad para ejercer justicia. Por lo tanto, él puede lidiar cualquier problema que se presente en cuestión de riquezas. Por esta capitulación, Colón va a percibir el 10% de los beneficios, mientras que la corona española, gracias a la capitulación, va a poder percibir hasta un 20%. Un 20%. Entonces, como veremos, esos acuerdos asumidos por Colón y asumidos por la corona española es un acuerdo entre ambos, entre un imperio y una persona particular que participa, que impulsa este proyecto. Entonces, como se dice en el argot popular, los dos ganarán, aunque uno de ellos no reconocerá esos beneficios más adelante, buscando un ardid por ahí, un pretexto para no reconocer los beneficios. Con esa capitulación de Santa Fe, Colón se aventura a realizar su primer viaje. El primer viaje de Colón. Colón inicia su viaje un 3 de agosto, cuando sale de Puerto de Palos, con la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 carabelas, ¿no?
embarcaciones de origen árabe mucho más veloces, de fácil desplazamiento, facilitado por el uso de las velas rápidas, ¿no?, que superan a las antiguas embarcaciones feudales. El 12 de octubre de 1492, en la madrugada, después de más de 2 meses de incertidumbre, ojo, porque Colón trae como tripulante a gente aventurera, a gente que estaba dispuesto a arriesgar su vida con la condición de obtener riquezas. El 12 de octubre llegó a gritar Bermejo la famosa frase tierra. Tierra hacía referencia a la isla Guanahani, o conocía la isla San Salvador, la actual Bahamas. Posterior a esa llegada, los españoles se dirigieron a la isla de Cuba, a la cual llamaron Juana, y posterior a ello ya a la isla de Haití, que después le cambian de nombre y la llaman La Española. Esta isla, La Española, en este lugar, va a encallar la carabela de mayor tamaño, la Santa María. Y con los restos de esta embarcación, Colón construye un recinto conocido como el Fortín de Navidad, donde va a dejar a algunos españoles al cuidado de este fortín. Y decide regresar y retoma a España. En el segundo viaje, Colón prácticamente repite lo mismo que había hecho en el primero, salvo Bahamas, pasa por Cuba, pasa por Haití, encuentra que el Fortín de Navidad, ese asentamiento que había construido, va a ser destruido y los españoles asesinados. Por eso que después habrá una represalia. Colón manda a ejecutar a los nativos de la región, ¿no? Pero esa acción será utilizada por la corona española para más adelante iniciarle un juicio. Cuando en este segundo viaje se fundaron 2 nuevas ciudades, llamémoslo así. Uno será Jamaica, conocida como Santiago, y Puerto Rico, conocido como San Juan Bautista. Durante este segundo viaje también, cuando se encuentra, como ya mencioné, ese fortín de Navidad destruido, se decide ahí crear una ciudad. La primera ciudad española fundada en las Antillas. En las Antillas será la Isabela. La Isabela es la primera ciudad española en América, en las Antillas. Regresa Colón a España. En el tercer viaje, Colón ahora navega mucho más hacia el sur. Va a llegar por primera vez a tocar tierra firme. Ojo, tierra firme. ¿Y qué era tierra firme? Era el territorio americano, es el territorio continental. Estas son las islas. Aquí está el territorio continental, a orillas del río Orinoco. Aquí es donde Colón va a ser juzgado. Se va a pedir que sea apresado Colón para ser llevado a Europa y ser juzgado, ¿no? Pero antes de retornar, pasó por Trinidad y Tobago, por las Islas Margaritas, ya habíamos pasado por el río Orinoco y especialmente el Mar del Caribe. El Mar del Caribe. Regresa a España, juzgado, procesado, apresado y deportado a España por el magistrado, en este caso por el juez Francisco de Bobadilla, quien lo acusa de haber cometido latrocinio, abuso contra los indígenas durante el segundo viaje. Pero ojo a la fecha, 1500. Ya para 1500, en América se habla no de una tierra firme, se comienza a hablar de un espacio desconocido, se comienza a hablar de un nuevo mundo, porque ojo, Colón
hace referencia y dice, he llegado a las Indias occidentales. Para él, estas son las Indias occidentales. Para Américo Vespucio, es un nuevo mundo, un espacio geográfico que no está incluida en las cartas de navegación, por lo tanto, tiene la categoría de nuevo mundo. Importante ese planteamiento, ¿ya? Para explicarlo más adelante. En el cuarto viaje, como a Colón lo juzgaron, lo apresaron y lo condenaron, inclusive muchos sostienen que fue el pretexto ideal que encuentre España para no reconocerle a Colón los beneficios que Colón tenía. Ojo, habíamos dicho, Colón iba a ser almirante, iba a ser virrey, iba a ser gobernador, iba a ser adelantado, y ese título era de por vida. Sin embargo, en este cuarto viaje, antes del cuarto, después del tercero, donde es apresado y deportado, en España lo juzgan, regresa a América y ya no puede pasar por sus antiguos territorios. Está prohibido. Por eso que en el cuarto viaje Colón ya no llega a orillas del río Orinoco ni las Islas Margaritas. Colón ya no puede ir por la isla Guanahani o San Salvador, ya no puede pasar por la isla de Cuba, a pesar que pasa cerca, no puede desembarcar en Jamaica, menos en las Antillas o Santo Domingo, tampoco pasa por él, pero no puede desembarcar, ni Martinilla, ¿no? Ni las Antillas menores. Entonces, como veremos, lo único que hace Colón en su cuarto y último viaje es navegar y desembarcar cerca a lo que es la Centroamérica o América del Centro. Por eso nos hablan de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a la cual él denomina gracia de Dios, ¿no? A Panamá. Y Colón fallece en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Profesor, ¿Colón recibió los beneficios? No. ¿Terminó completamente pobre? Tampoco, ¿no? Aparentemente terminó en una situación medianamente acomodada, pero no recibió todas esas promesas que habían quedado establecidas. No las reconocieron por ese ardid, por ese pretexto que utilizará la corona española. Y sabemos que los estados también, cuando no quieren reconocer algún beneficio, lo que hacen es buscar ardid, buscar una forma de no reconocimiento de nada. Lo que le mencionaba, ya en el tercer viaje, en el mundo europeo, se comienza a recibir no solamente cartas de navegación, sino también representación de estos espacios que Colón estaba descubriendo. Y uno de ellos es justamente Américo Vespucio. Américo Vespucio realiza una descripción, un mapa, una representación de América, a la cual él llama el Nuevo Mundo. Por lo tanto, para 1500 y más, 1504, ya se tiene conocimiento, se ha publicado estas cartas, estas representaciones cartográficas. Tanto así que en el año 1507 se hace un libro, Wasmüller, un alemán, presenta una nueva cartografía del mundo y ahí incluye este nuevo mundo. Y le pone el nombre de América en homenaje a Américo Vespucio, que había llegado también a nuestro continente y él sí tiene la certeza de decir que esto es un espacio nuevo. Porque Colón, hasta el tercer viaje, Colón dice las Antillas, ¿no? Colón dice las Indias occidentales. Quizás recién en el cuarto viaje, Colón comienza a reflexionar y comienza a hablar de un espacio nuevo, pero cuando se publica sus escritos, ya en 1509, ya Américo Vespucio había, como dicen, ganado en mesa, pues había puesto ese planteamiento mucho antes que aquel que había llegado por primera vez a nuestro continente. ¿Qué ocurrió con España y con Portugal, con estos dos países europeos que habían comenzado estos viajes de exploración?
Repito, después vamos a ver a los ingleses, a los holandeses, a los belgas, a los italianos, todo el mundo europeo en algún momento se va a expandir y va a tener colonias alrededor del mundo, tanto que en la actual Sudamérica tenemos colonia inglesa y francesa, como también ocurre en Norteamérica. El Tratado de Tordesillas es considerado el primer tratado de la era moderna. Este Tratado de Tordesillas, impulsado por el Papa Alejandro VI, lo que buscó es evitar futuros conflictos entre dos reinos que eran católicos. Ojo, si vemos Europa, los países cristianos, en todo caso los católicos más los católicos más, digamos así, clásicos, son los portugueses y los españoles. Entonces, se decide firmar un acuerdo. Se buscó diferentes opciones, la isla de Azores, las Islas Canarias, en su momento como puntos referenciales. Pero se encontró un punto alejado de el África, el llamado Cabo Verde, la isla del Cabo Verde. En base a ese punto se midió 370 leguas hacia occidente. Y esas 370 leguas permitió la división de una línea imaginaria. Esa línea imaginaria significó que América, casi toda, porque aquí da una parte y aquí otra parte, van a quedar bajo el predominio español. Mientras que lo que es el África, parte de Australia, Oceanía, ¿no?, van a quedar bajo el dominio portugués. Estos acuerdos, este tratado, va a poner paños fríos a un posible conflicto. Y aquí está visible que Brasil va a quedar bajo dominio portugués. Y alguien me dirá, profesor, pero ¿y por qué Brasil tiene más territorio de lo que en su momento le asignó, si con Brasil nunca hemos tenido algún tipo de conflictos? Es por la propia España. España es la que va a ir modificando los acuerdos que le va a permitir a Brasil poder extender su territorio y hoy convertirse en el 8º país en expansión en el mundo. Y lo último, antes de comenzar ya con la presencia española en América. Para 1519, la corona española autoriza, mediante una capitulación, la capitulación de Valladolid, a 2 navegantes a aventurarse a demostrar que Colón tenía razón, que se podía navegar por occidente y se podía llegar por el oriente, demostrando que la Tierra era esférica y no plana, como ya habíamos mencionado hace algunos minutos. Magallanes y Sebastián Elcano son los que van a aventurarse. Navegan las costas atlánticas, ¿sí? Un recorrido marítimo con dificultades, con problemas de corrientes marinas, ¿sí? Dificultades en su momento en el Atlántico, para poder llegar al extremo sur de nuestro continente americano, conocido como el Estrecho de Todos los Santos, que en homenaje al descubridor lo llamaron y se llama hasta el día de hoy Estrecho de Magallanes. Para continuar ese viaje, ¿sí? Continuó con ese viaje y finalmente llegaron a Filipinas. En Filipinas se produjo un enfrentamiento que va a conllevar con la muerte de Magallanes. Chicos, un minutito, por favor. Dime, Walter. Dime, Walter, dime. Sí, Walter, dime. Te escucho. Ya. Sí, dime, Juana. Sí van a abrir, tienes que comprarte el domingo, pues. O el sábado, claro. Haz una vez, coordina con tu primo y que una vez hagan la lista y compre el sábado. Claro, nomás tú está en tu casa, eso no hay problema, está en tu casa. Más bien que aproveche que va a haber cuarentena. Ya te llamo en 5 minutos que estoy en clase, ya te llamo.
¿Ya? Yo te llamo porque estoy en clase, yo te llamo. Ya. Gabriel, yo te llamo después porque estoy en clase. Ya, listo, 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 listo. Ya aguanta, ya. Bien. Entonces, como le mencionaba, aquí en Filipinas se produce la muerte de Magallanes. Y Sebastián Elcano es quien va a completar este recorrido, este primer viaje de circunnavegación, de circunferencia, demostrando que Colón tenía razón, que sí se puede navegar por Occidente y se puede llegar por el Oriente. Y este mismo viaje lo hará en el siguiente ciclo el famoso Francis Drake, aquel pirata o corsario para algunos. Bien, chicos. Hasta aquí, dígame si está escuchando correctamente, está llegando con claridad para iniciar, llamémoslo así, la segunda parte. Sí, profesor. Listo, le escuché, ok, muchas gracias. Bien, chicos. Ya en el siglo XVI, con todo lo que hemos visto, ya se sabe que este espacio no es las Indias. Se habló del Nuevo Mundo a partir de 1507. Se habla, por ejemplo, ya de un espacio nuevo, América, aunque los españoles van a continuar designando a este espacio como Nuevo Mundo. Como España ya sabe que este espacio es un espacio nuevo, un nuevo mundo o América, deciden tomar posesión porque ya también se ha delimitado la dominación que le corresponde. España decide tomar posesión de estas tierras y la va a hacer aquí, entre lo que es Panamá y lo que es Colombia y Venezuela. Y ustedes lo van a visualizar aquí. Miren, Panamá, Colombia y Venezuela. Aquí en la zona del Caribe, ¿no? Del Caribe, que es Colombia, Venezuela y Panamá, que antiguamente era la Gran Colombia, acuérdense en tiempo de Bolívar, la Gran Colombia. Entonces, aquí en este espacio, la corona española autoriza el funcionamiento de las dos primeras gobernaciones. Por lo tanto, las dos primeras gobernaciones que se van a instalar aquí en América son Castilla de Oro y Nueva Andalucía. ¿Ya? Entonces, Castilla de Oro y Nueva Andalucía son estas dos gobernaciones. ¿Ya? Esas dos gobernaciones. Para poder instaurar estas dos gobernaciones, la corona española autoriza el funcionamiento mediante la capitulación de Burgos. Miren aquí, para poder realizar el primer viaje de circunnavegación, capitulación de Valladolid. Para que Colón pueda desarrollar sus viajes, hubo una capitulación de Santa Fe. Y ahora, para que se instaure dos gobernaciones, nuevamente vemos capitulación. ¿Por qué es importante para la corona española elaborar una capitulación? Porque automáticamente el 20% de cualquier riqueza en metal precioso automáticamente es propiedad de España, aparte de los otros beneficios que España tiene gracias a que América es su colonia. Y somos parte de lo que es ya territorio español. Entonces se autoriza. Esta autorización permitió, como le mencionaba, dos, Castilla de Oro, Panamá, y el gobierno, con esto el gobierno se asegura la riqueza, como dice aquí, la riqueza. El gobernador Diego de Nicuesa, Nueva Andalucía, el gobernador Alonso de Ojeda. Ya se ha tomado contacto con ella. Ya la permanencia, llamémoslo así, la permanente presencia española aquí en esta zona de América, a partir de 1508, se afianza mucho más cuando en 1510, y aquí está 1510, ¿ya? Ahí se ve chiquitito, se va a fundar la primera ciudad española en América. La primera ciudad española en América es Santa María la Antigua del Darién. Profesor, pero usted nos ha dicho hace poco la Isabela. Sí, no te olvides que la Isabela ha sido fundada en las Antillas. Pero la primera ciudad española en tierra firme, como decía Colón, tierra firme en su tercer viaje, tierra firme, entonces tierra firme, la fundación
de una ciudad está aquí. Entonces, esa sería la única diferencia. Si te preguntan, la primera ciudad española en América, así nomás, así, la primera ciudad española en América, la Isabela. Pero se dice la primera ciudad española en tierra firme, es Santa María la Antigua del Darién, donde el gobernador de esa ciudad era el famoso Vasco Núñez de Balboa. ¿Y por qué es importante este español? Si nosotros regresamos a esta pequeña representación, vamos a ver que Colón explora las costas atlánticas de América. Las gobernaciones van a estar en las costas atlánticas de América. El primer español en cruzar el Istmo de Panamá y conocer el otro lado es el famoso Vasco Núñez de Balboa. ¿Qué hizo Vasco Núñez de Balboa? Cruzó el Istmo de Panamá y descubrió el Mar del Sur, 25 de septiembre de 1503. Al cruzar al otro extremo, se encuentra con un cacique, Comagre, y con su hijo Panquiaco. Comagre y Panquiaco, el cacique y el hijo pequeño, le informan a este español Núñez de Balboa que hacia el sur había un imperio rico en oro y plata. Y ese imperio al cual ellos hacían referencia era el imperio de los incas. ¿Ya? Ojo, que en estos años ese imperio de los incas está en una etapa de expansión, ¿no? Estamos en tiempo de Huayna Cápac, el que logra la máxima extensión del imperio de los incas. Cuando él escucha esa información, este español Núñez de Balboa quiso iniciar una expedición ambicionado por esa idea. Lo detiene un español muy conocido para nosotros, su lugarteniente. Acuérdense que el español tenía principal su lugarteniente, su segundón, el acompañante, su vasallo, póngale otro nombre. Su acompañante, su segundón, era el famoso Pizarro. Y él quiso seguir avanzando. Pizarro le dijo que no era todavía el momento propicio, que había que esperar. Dicen muchos, mala decisión, porque para 1517 este español va a ser acusado de abuso contra los nativos, pretexto que va a encontrar el gobernador de Panamá, el famoso Pedrarias, y el alcalde de la futura ciudad de Panamá, que va a ser Pizarro. Pizarro y Pedrarias forman una alianza y se sacan a quien sería de repente su obstáculo, que va a ser Núñez de Balboa. En 1517 le hacen un juicio y lo van a decapitar. La muerte de Balboa es considerado como el primer juicio político en América, simplemente por una ambición de dos amigos, que después ese compromiso, ese acuerdo, se va a afianzar mucho más. Justamente, en 1519, aparece la creación de la empresa de Levante, de la empresa Perulela, de la empresa de Panamá, en resumen, del acuerdo previo, de un acuerdo tácito de compromiso entre estos tres socios históricos, Diego de Almagro, Pizarro y Hernando de Luque. Son los que crean esta empresa de Levante. Esta empresa de Levante, que inicia el primer viaje, era una empresa que carecía de recursos económicos, porque la labor de Almagro era reclutar soldados, de la parte logística, de proveer de recursos alimenticios para la tropa y también para la embarcación. Mientras que Pizarro era el encargado de la expedición, quien dirige la expedición. Mientras que Hernando de Luque, que era un cura, se encargaba de gestionar los fondos necesarios, las licencias, los permisos para poder emprender este viaje. Repito, los socios de la conquista, que son aventureros, que hacen una exploración, se dan cuenta que no pueden continuar con este proyecto de amigos. Por eso es que estos socios de Panamá, para 1526, antes del segundo viaje, van a firmar un acuerdo
ese acuerdo es conocido como el Contrato de Panamá, porque necesitan un apoyo político, y el apoyo político se lo va a dar Pedro Arias. ¿Quién? Pedro Arias Dávila, Pedro Arias, el gobernador de Panamá. Pero también necesitan un financiamiento, un apoyo económico para poder dirigir la expedición o encaminar la expedición. Y ese financista es el judío Gaspar de Espinosa. Con el apoyo de Pedro Arias y Gaspar de Espinosa se realiza el segundo viaje, que será el viaje determinante, el del descubrimiento en su momento. Ese segundo viaje les da una idea de que ese proyecto, si no es financiado adecuadamente por un gran Estado, eso sería inviable. Por eso que después vamos a ver una nueva capitulación en unos minutos. En resumen, Pizarro, que era un hombre, ya aún así, de un estrato social muy bajo en España, creo que a lo mucho era un hidalgo, o sea, que es una persona que hidalgo, hijo de algo, o sea, de gente de pocos recursos, ¿no? Aventureros en su momento. Pizarro realizó 3 viajes, lo voy a explicar con detalle en unos minutos. El primer viaje entre 1524 y 1525, llamado de exploración, porque lo único que hacen es explorar territorios que algunos otros españoles ya habían realizado y que de alguna manera habían también fracasado. Porque te das cuenta, si los socios de Panamá se fundan en 1519 se fundan estos socios de Panamá que forman la empresa Levante, y usted ve que el primer viaje de Pizarro se realiza en 1524, vas a ver que hay por lo menos unos 4 o 5 años de un periodo no explicado, quizás. Sí, durante esos 4 años, muchos españoles se aventuraron a venir al Perú. Basuardo, Orellana, Pascual de Andagoya, ¿no? Y otros más. De todos ellos, Pascual de Andagoya es reconocido porque él dice haber escuchado cerca a Virú, ¿no? El nombre del río, río Virú, o simplemente el nombre de Pirú. De ahí nace el nombre de nuestro país, el nombre del Perú. El segundo viaje le permitió a los españoles llegar hasta las costas de Ancas, el río Santa, la desembocadura del río Santa. Vamos a ver cuán trascendental será este segundo viaje. Y finalmente el tercer viaje, el viaje que le permite primero fundar una ciudad, capturar al Inca y después llegar al Cusco, también lo explicaremos con detalle en unos minutos. Bien, vamos a comenzar con el primer viaje, el viaje de exploración. ¿Ya? Desde el nombre ya habíamos mencionado que lo único que hacen Pizarro, Almagro y Hernando de Luque es reconocer el territorio hasta donde se había avanzado y la posibilidad de encontrar quizás por ahí alguna riqueza, ¿no? Ese viaje fue fatal para los dos. Primero porque las tropas de Pizarro, los soldados de Pizarro, su tropa, se perdió en la selva junto con Pizarro y tuvieron que pasar una situación de hambre, de calor extremo, que muchos terminaron deshidratados. Cerca de 20 soldados fallecieron en esta expedición. Hasta el propio Pizarro se le encontró una situación desmejorada, ¿no? Con una frase que decía, tuvo tanta hambre que tuvo que comerse hasta la suela de sus zapatos. Como veremos, ya ni zapatos tenían estos españoles. Lo encontró Almagro. Cuán arrepentido habrá estar Almagro después de haberlo encontrado, porque sabemos que, producto de una rencilla con Pizarro, Almagro primero va a perder un ojo. Aquí, después de haber rescatado a Pizarro y sacándolo hacia la costa, se enfrenta a indígenas y pierde un ojo. Y cuando Pizarro es el único beneficiado con la capitulación de Santa Fe, su reclamo implica su muerte porque será asesinado por los hermanos de Pizarro, como explicaremos en unos minutos. Entonces, 2 incidentes aquí importantes. El Puerto de Hambre, la casi muerte de Pizarro y de 20 soldados suyos, y Pueblo Quemado. Simplemente la reacción, ya aún así violenta, de Almagro, al haber perdido un ojo en manos de los nativos, hizo que incendiaran el pueblo. Segundo viaje, el viaje del descubrimiento. ¿Ya? Desde ahí, desde la palabra, ya tenemos bastante inquietud para saber qué ocurrió en ese viaje. En el segundo viaje de Pizarro, primero no se olviden que este segundo viaje se dio gracias a que los socios ya no eran 3, sino 5. Hay que incluir ahí a Gaspar de Espinosa,
y a Pedrarias, que es el gobernador, que es el quien autoriza los viajes. Entonces, el contrato de Panamá le permitió a los socios de la conquista tener los recursos necesarios para ir mucho más. La primera acción fue contratar a un piloto y a una embarcación, Bartolomé Ruiz, conocido como el piloto mayor de la conquista. ¿Ya? Entonces, Bartolomé Ruiz, con esta embarcación alquilada por los españoles, llegó hasta el río Santa, la actual Ancash. En ese recorrido que hace desde Panamá hasta el Perú, visualizaron una balsa de indios tayanes, a los cuales los capturan, ¿no? Y ahí aparece Felipillo, Martinillo, Josecillo, Enriquillo, ¿no? Los indios tayanes. En este viaje, ellos escuchan y se enteran que había muerto el Inca Huayna Cápac y el sucesor al trono, Ninan Coyuchi, y que habían fallecido como consecuencia de la viruela, justamente una enfermedad que traen estos españoles hacia América. También en este segundo viaje, en su recorrido que hacen, desembarcan en Tumbes. En Tumbes se va a producir el primer encuentro entre los españoles y los indígenas. Un encuentro que pudo haber sido, no sé si dramático, de repente sorpresivo en su momento. Primero vieron una gran barcaza en la cual descendía un barbudo que al bajar disparó su arcabuz. Los incas pensaban que era Illapa, el dios del trueno. Ese Illapa era simplemente Pedro de Candia, que había disparado un arcabuz, un arma de fuego. Bajaron esclavos negros, bajaron caballos que los indígenas no habían observado nunca. Esos caballos inclusive recubiertos para protegerlos, ellos pensaban que ellos comían pues metales, por eso tenían el cuerpo ahí protegido. Ese primer encuentro entre dos poblaciones, dos mundos diferentes, se dio aquí en Tumbes. Y Tumbes será conocida por los españoles como la Valencia del Mar del Sur. Otro acontecimiento importante en este segundo viaje, la disputa entre Pizarro y Almagro. Ojo, ¿cuál era la responsabilidad que tenía Pizarro? ¿Cuál era su responsabilidad de Pizarro? Era el encargado de la expedición, por lo tanto la expedición no lograba los resultados que se esperaba de él. Pero Pizarro decía que no tenía los recursos ni los soldados necesarios para poder conseguir ese avance. ¿Y quién era el encargado de reclutar, de llevar las provisiones? Era Almagro. A ese enfrentamiento en el segundo viaje se le conoce como la Porfiria de Atacames. El primer enfrentamiento entre los dos, que no se pusieron de acuerdo. Que después de una rencilla, reflexionaron. Decidieron que Almagro regrese a Panamá a conseguir las provisiones y el apoyo y la colaboración de su amigo Pedrarias, mientras que Pizarro siguió avanzando hacia el imperio de los incas. En esta Porfiria de Atacames se decidió esa separación momentánea. Pizarro se entera que en Panamá su amigo Pedrarias había sido destituido y que el nuevo gobernador era Pedro de los Ríos. Para congraciarse Pizarro con el nuevo gobernador, le manda un pequeño obsequio, dicen una pequeña canastilla con ovillos de lana, con cosas novedosas. Juan de Sarabia, un español, había colocado dentro de esos ovillos una copla, que cuando llega estos regalos a Panamá, donde ya se encontraba Almagro, la esposa del gobernador lee la copla que dice: mire usted, señor gobernador, ahí va el recogedor, Almagro, aquí queda el carnicero. El carnicero era Pizarro. Por eso que el nuevo gobernador Pedro de los Ríos mandó una comisión de españoles, liderados por Juan de Tafur, para que convenza a Pizarro en abandonar este proyecto y retornen todos a Panamá. Ya sabemos que en este segundo viaje, Pizarro saca su espada, traza una línea
y le pide a sus seguidores que tomen una decisión. Los que deseen continuar conmigo, crucen la línea, y los que deseen, regresen a Panamá. Sabemos que cruzaron 13, según la historia. Los famosos 13 caballeros de la Espuela Dorada, o los 13 caballeros aquí en los 13 caballeros, como van a ser conocidos los españoles, ¿ya? Los españoles. Entonces, todos esos acontecimientos se produjeron aquí, en este viaje. Un minuto, chicos. Bien, con estos descubrimientos, con estos acontecimientos conseguidos, Pizarro, después de esa rebeldía, se le conoce como el primer acto de rebeldía, regresaron a Panamá. Regresa a Panamá y Pizarro se reúne con los socios de la conquista y deciden que Pizarro vaya en representación suya hacia España a negociar con la corona española un acuerdo. Y ese acuerdo que se va a negociar no es otra cosa que la famosa capitulación de Toledo. En ese documento, en esa capitulación de Toledo, se va a establecer los compromisos que asume tanto Pizarro como la propia corona española. Acuérdense que Pizarro llega llevando objetos de oro, llevando indios tallanes, evidencias de que hay un imperio rico en estos recursos naturales. Y no se olviden que España impulsa un mercantilismo, se ve la oportunidad. Por eso se firma esa negociación. En representación de los socios, Pizarro. En representación de la corona española, la esposa de Carlos V o Carlos I, Isabel de Portugal. En esos acuerdos queda establecido un compromiso tácito, un compromiso bilateral entre ambos. Por ejemplo, Pizarro, al firmar en la capitulación de Toledo en nombre de los socios, recibe el título de gobernador, de capitán general, de adelantado, de alguacil mayor, y además podía entregar encomiendas. O sea, la corona española le va a dar esa potestad, ¿ya? Esa potestad. La Iglesia católica va a ver en este viaje, en este proyecto, una oportunidad de recuperar tierras, una oportunidad, por ejemplo, de obtener creyentes, porque ustedes ven la fecha de 1529, en Alemania hay toda una corriente, por ejemplo, de protesta con Martín Lutero. Y acuérdense que es Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Por eso está la mujer representando al rey aquí en esta negociación. Y la Iglesia también, que era de alguna manera socio importante de España, decide participar en este proyecto. Por eso que los dominicos serán la primera orden religiosa que va a llegar junto con los españoles ya conquistadores a nombre de la corona española, inclusive Fray Vicente de Valverde y antes Hernando de Luque, los dos eran dominicos. Diego de Almagro, que era el otro socio importante, solamente va a recibir la gobernación de Tumbes, o sea, de una ciudad. Mientras él tendrá una gobernación de 200 leguas, a él solamente le dan una ciudad. Pizarro va a percibir un sueldo de 700.000 maravillas, mientras que Almagro recibe un sueldo de 300.000. Vean la gran diferencia que habrá entre los dos, ¿no? Entre los dos. Por supuesto que es bastante la diferencia entre los dos. Los 13 que se rebelaron y apoyaron a Pizarro en la Isla del Gallo serán caballeros de la Espuela Dorada. ¿Ya? Caballeros de la Espuela Dorada. Y después estos inclusive van a ser quizás los primeros
encomenderos. Y aquí inclusive encontramos al primer alcalde de Lima, de nuestra capital. Hernando de Luque, el otro socio, será obispo. Él decía, quiero ser obispo de América. Será solamente obispo de Tumbes. Y además será considerado como protector de los indios o indígenas, ¿no? Más que indios. Esos acuerdos se tomaron en esta capitulación. Como veremos, el gran beneficiado será Pizarro, no solamente porque obtuvo más sueldo, más beneficio, sino que además cuando regresa a América, regresa con su hermano Juan, con Gonzalo, con Martín Alcántara, su primo hermano, ¿no? Y cerca de 20 o 30 familiares directos de él, que le van a servir como soporte para después él imponerse aquí cuando llegue a a América y después conquista el imperio de los incas. Con esta capitulación de Toledo se inicia el tercer viaje, el viaje de la conquista. Entonces, como veremos, ya este tercer viaje ya no es un viaje de aventureros, ni es un contrato de 5 o 6 personas. Esta vez, este proyecto ya es un proyecto de la propia corona. La corona española ya ha legalizado su participación, apoyada por la iglesia, las dos. Y, por supuesto, Pizarro lidera este proceso. En el tercer viaje hay 3 acontecimientos importantes. Primero, vayamos a San Miguel de Piura, ¿no? Los españoles ya habían tenido cierto acercamiento con algunos caciques que habían sido enemigos de los incas. No se olviden que este imperio de los incas, que estaba en proceso de formación, era un imperio que se va a desintegrar rápidamente porque había contradicciones. Mencionábamos en las clases anteriores los tallanes, los cañaris, los chachapoyas, los chimúes, ¿no? Eran enemigos de los incas porque habían sido sometidos de forma violenta. Por eso que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a Tumbalá, que apoya la presencia española, pero en Tumbes, por ejemplo, Chilimaza sale en defensa del imperio. Hasta que finalmente, cuando llegan a Piura, al Valle de Poechos, aquí en Piura se va a fundar la primera ciudad española en el Perú. La primera ciudad española en el Perú es San Miguel de Piura o San Miguel de Tangará. Entonces, la primera ciudad española fundada en nuestro país, en nuestro Perú. Y que eso antiguamente fuera la intendencia de Trujillo, como se le conocía, o se le va a conocer durante la colonia. El siguiente acontecimiento era buscar cómo capturar al Inca Atahualpa, porque ellos sabían que ya había una lucha interna, un conflicto de panacas, un conflicto de 2 familias importantes, la familia de Quito y la familia Cusqueña. Aquí lo que se va a conseguir es mandar a 2 comisionados. No va ni Pizarro ni Almagro, mandan a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro, el hermano de Pizarro. Ellos 2 van a ir en búsqueda del Inca para pedirles una entrevista con los españoles, con sus, llamémoslo así, con sus jefes. El Inca accede a esta invitación, pero al día siguiente, cuando él está en la plaza esperando la llegada, el que llega es el famoso Fray Vicente de Valverde y aparece el traductor, el famoso Felipillo, ¿no? Quien traduce las palabras de este fray. En resumen, el fray lo que le está pidiendo es que acepte el cristianismo, que rechace sus creencias mágico-religiosas o sus creencias ancestrales y acepte el cristianismo, acepte el bautismo. Porque si él aceptaba ese bautismo, automáticamente todos los indígenas se tenían que convertir al cristianismo porque es como, ahora sí, como una obligación, ¿no? Si tu rey se convierte, todo el mundo va a hacer lo mismo. Sin embargo, al día siguiente, cuando se esperaba la llegada de esta comisión, lo que hubo es una masacre. Capturado el Inca Atahualpa, el Inca Atahualpa ofrece su famoso rescate, fue llevado al Amaruhuasi, se entera que su hermano Huáscar ofrecía un rescate mayor que él, la plaza de armas del Cusco con oro y plata, por eso que lo mandó a matar. Eso agravó mucho más la situación de Atahualpa, porque Atahualpa será enjuiciado,
se va a acusarlo de helióatra, de polígamo, de incesto, ¿no? De herejía, diferentes acusaciones que él ni siquiera reconocía en su cultura o en su tradición. Como él no aceptaba estos cargos, se le condena a la hoguera. Cuando él se entera que va a ser quemado vivo, él dice, mi cuerpo es sagrado. Si a mí me queman, mi familia queda sin protección porque no va a tener su malki, o sea, su momia, que era de alguna manera el respaldo para que su clase social, para que su panaca mantenga privilegios. Por eso que, a pesar de su oposición inicial, él acepta ser bautizado y se le bautiza con el nombre de Juan Francisco Pizarro, ¿no? Se le cambia la condena, ya no será quemado, ahora es el garrote, el ahorcamiento, que se da en julio de 1533. Con la muerte de Pizarro, vamos a, se va a poner punto final a la época imperial de los incas, aunque eso no será definitivamente pues el fin de ellos. Va a haber una resistencia de Quisquirre, de Rumiñahui, de Calcuchima, ¿no? De los generales de Atahualpa que se van a enfrentar a estas tropas españolas. A ver, después de, voy a utilizar un mapita que había colocado, aquí, ya. Después de la captura del Inca Atahualpa, se produjo el recorrido hacia el Cusco. En ese recorrido inclusive pasaron por aquí, por Lima, por Pachacama o Pachacamac, utilizando el valle de Lurín o el valle de Pachacama para pasar por la zona centro del país. En la zona centro del país llegaron a Jauja. Ojo, si San Miguel de Piura es la primera capital del Perú, mejor dicho, la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Piura, la primera capital del Perú es Jauja. Jauja es la primera capital y tenía pues razón de ser, ya que Quito, Bogotá y Santiago son ciudades que se encuentran, llamémoslo así, sobre el nivel del mar, ¿no? Inclusive Quito y Ecuador, Bogotá, tienen casi la misma altura que Cusco. Jauja venía a ser, o vendría a ser en esos tiempos, nuestra primera capital. Después prosiguieron el camino y cerca al Cusco, el Inca que había sido nombrado después de la muerte de Atahualpa, Tupatualpa, es envenenado. A quien acusan de ese envenenamiento es a Calcuchímac. Por eso que Calcuchímac será quemado en la hoguera. El primer indígena quemado en la hoguera será Calcuchímac. ¿Qué hicieron los españoles para ingresar al Cusco? Nombraron a Manco Inca. Manco Inca es el Inca que permitió el ingreso de los españoles sin haber peleado hacia el Cusco, porque cuando la gente ve a su Inca, simplemente abren paso. Los españoles establecieron un sistema de explotación que se conoció como la encomienda. Este sistema de encomienda se resume básicamente en lo siguiente. Todo español que ha participado en el proceso de invasión, conquista de América o de otros imperios como los mayas, aztecas o los incas, tendrán derecho a percibir una porción de tierra, una forma de feudalismo, el cual contiene cierto número de indígenas, el cual tu misión como encomendero es proteger al indígena. No solamente protegerlo, sino convertirlo al cristianismo. Miren ahí las dos opciones, ¿no? Protejo al indígena porque es parte del Estado y los convierto al cristianismo porque le conviene a la iglesia. Ah, ¿cuál es el beneficio para el encomendero? Que yo me puedo expropiar de la mano de obra para actividades que sean propias, que sean de beneficio propio. Entonces, ese era un encomendero. La primera encomienda lo da Pizarro, ¿no? Y se le entrega a un familiar suyo, a Pedro Pizarro, porque acuérdense que en esta capitulación de Toledo dice, Pizarro puede entregar encomiendas, podía entregar encomiendas, y aquí lo hace.
entrega una encomienda. ¿Ya? Una encomienda. Uy. Una encomienda. ¿Verdad? Pizarro entrega una encomienda. Bien, este conflicto entre los españoles, me parece que una diapositiva, un ratito, por favor. Ah, sí, está. Ok. Bien, chicos, vamos a ver las guerras civiles. Los españoles conquistadores van a entrar en una situación de conflicto propio entre ellos como consecuencia de la famosa capitulación de Toledo. Profesor, ¿y por qué la capitulación de Toledo? Porque ahí podemos ver cómo uno de los socios vela solamente por sus intereses, en desmedro de los otros dos que reciben, y aún así, solamente migajas. Porque eso lo vemos aquí en este mapa. El único que tendrá una gobernación, el único que va a tener una gobernación es Pizarro. Porque Almagro será gobernador, pero de Tumbes. Luque, Hernando de Luque, iba a ser obispo de Tumbes. Pero el único que tenía una gobernación propia es Pizarro. Sin embargo, en 1534, la corona española se da cuenta que había cometido una injusticia. Por eso que a Almagro le va a crear una gobernación, la gobernación de Nueva Toledo. Por lo tanto, ahora los dos tienen su gobernación, ya no hay problema, entre comillas. Sin embargo, Almagro, cuando visita su gobernación, encuentra que es un espacio baldío, carente de riquezas, que no había recursos que aprovechar. Piensa que ha sido timado y engañado. Por eso que reclama airadamente por esa injusticia. Y le pide a Pizarro que le entregue el Cusco, a lo menos para compensar la carencia de recursos. El gran problema es que Pizarro vivía cómodamente en Lima, porque ya había fundado Lima como capital, pero en el Cusco vivían sus hermanos y sus primos, que habían comenzado a destruir la ciudad, a extraer los metales preciosos, prácticamente a hacer un robo y saqueo, y no estaban dispuestos a dejar ese espacio. Por eso que va a haber una conversación previa, que en unos momentos lo voy a explicar, ¿ya? Voy a explicar. Que justamente Pizarro, ¿no? Pizarro tenía pues todas esas ventajas en contra de él. ¿Qué causa también? Ya hemos hecho una rivalidad. ¿Dónde nace la rivalidad? Hemos visto desde la porfiria de Atacames. La causa, los dos querían el Cusco, aunque Pizarro no, sino sus hermanos. Y, de alguna manera, ciertas restricciones para aprovechar la mano de obra. Primera Guerra Civil. Fue inevitable. Para 1537, el conflicto fue inevitable. Aunque Almagro y Pizarro, antes de la guerra, antes de esa batalla de Salinas, que va a implicar la muerte de Almagro, conversaron. La última conversación que tuvieron Pizarro y Almagro antes de morir los dos fue aquí en Mala, entre Lunahuaná y Chilca, Mala, Cañete, Mala. Ahí conversaron. No se pusieron de acuerdo sobre esta negociación. Repito, ¿qué es lo que quería Almagro? Que le entregaran el Cusco. ¿Qué es lo que quería Pizarro? Que simplemente dejara la ciudad en manos de sus hermanos. Como no se pusieron de acuerdo, en la batalla de Salinas, en abril de 1538, va a ser derrotado Diego de Almagro, o Diego de Almagro el Viejo, ¿no? ¿Quién lo van a derrotar? Los hermanos de Pizarro. ¿Qué va a ocurrir con uno de los conquistadores del Perú? Lo van a decapitar. Hacen un juicio y lo van a decapitar. ¿Dónde lo entierran? En la iglesia de la Merced, en el Cusco. Ahí está el cuerpo de Diego de Almagro. Los almagristas juraron venganza y vinieron
a Lima, aprovechando que Pizarro estaba solo en Lima, porque sus hermanos estaban en el Cusco, le hicieron una emboscada, una estocada en la garganta de Juan de la Rada y un jarrón en la cabeza terminó con la vida del otro conquistador. Entonces, en esta primera guerra civil ya no está Almagro, ya no está Pizarro. Y España tenía información de esa guerra, de ese enfrentamiento, a pesar que ellos habían elaborado las dos gobernaciones para una mejor tranquilidad social. Sin embargo, eso en vez de mejorar, afianzó la rivalidad. Por eso que los españoles mandaron a un pacificador, a Cristóbal Vaca de Castro. Cuando Cristóbal Vaca de Castro, después de casi año y medio de viaje, llega al Perú para poder investigar por qué la rivalidad, se encuentra que ya no está Almagro, asesinado en el Cusco, ya no está Pizarro, ¿no?, asesinado en Lima, encuentra que quien ahora maneja y ha tomado las riendas de la gobernación de Nueva Toledo y a la vez la de Castilla, había sido el hijo de Almagro, Diego de Almagro el Mozo. Y eso la corona española no lo reconocía. Por eso que en la batalla de Chupas, Diego de Almagro el Mozo es derrotado y también decapitado y enterrado en el mismo lugar junto con su padre, en la iglesia de la Merced en el Cusco. Con la muerte de Diego de Almagro el Mozo, se acabó la influencia almagrista, ¿ya? Almagrista. Y recién, con esto, los almagristas. Pero este acontecimiento de esta lucha entre estos dos bandos, llamémoslo así, implicó un reclamo de un fray, ¿no?, que a la vez se oponía al abuso de las encomiendas. Ese fray es Bartolomé de las Casas, llamado como protector de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas solicita a la corona española que se anule las encomiendas y que en reemplazo a estas encomiendas, que había sido un sistema de explotación, esas encomiendas, que había sido un sistema de explotación, que ya habíamos explicado, solicita que la corona española asuma directamente la administración, ¿ya?, asuma directamente la administración de estas tierras. Por eso que el rey Carlos I o Carlos V en la ciudad de Barcelona creó el virreinato, el sistema colonial. Y en ese sistema colonial decía lo siguiente: todo español gobernador o encomendero, a la muerte del titular, llamémoslo así, quien había asumido esas tierras entregadas por España, al morir esas tierras pasaban a propiedad de la corona. O sea, se anuló, entre comillas, se anuló el beneficio de la herencia. Ya, el beneficio de la herencia. Esta situación implicó que España mande un virrey al Perú. El virrey Blasco Núñez de Vela llega en 1544, ¿no? Llega al Perú. Pero la presencia del virrey era una amenaza para los encomenderos, que no estaban de acuerdo con perder sus tierras y que éstas no puedan ser heredadas. Los encomenderos rechazan la presencia del virrey y este virrey será expulsado de Lima, devuelto hacia Panamá. Por supuesto que los encomenderos buscaron a un líder, a Gonzalo Pizarro. El virrey decide desembarcar en Quito, en Iñaquito, en el Ecuador. Hasta ahí tuvieron que ir los encomenderos para enfrentarse al virrey, al cual lo van a derrotar y lo van a decapitar. Ante la muerte de un virrey, la corona española reacciona, mandó un pacificador, mandó a un virrey y todo el problema continúa. Mandemos a un clérigo. Vino Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca, clérigo, ni bien desembarcó en Panamá, pidió a todos los españoles que se habían levantado contra la corona una oportunidad para salvarse de sus pecados. Se utilizó
la religión como una forma de, llamarlo así, de reprimir. Los encomenderos que habían apoyado a Gonzalo Pizarro fueron pasándose al bando de Pedro de la Gasca, que además les había prometido un nuevo reparto de tierras. Al final, Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro, va a quedar prácticamente solo, junto con Francisco de Carvajal, su viejo acompañante. Y en Jaquijahuana, en 1548, será derrotado y también decapitado Gonzalo Pizarro. Esa acción de la muerte de Pizarro, ya aquí con la muerte de Gonzalo Pizarro, los pizarristas prácticamente también dejaron de tener poder, ya no había poder. Aparentemente se tranquilizó, pero no se cumplió con la promesa, porque la Gasca, Pedro de la Gasca, había prometido tierras, reparto de tierras. Cuando se hizo el reparto de tierras, estas se alcanzaron solamente a un grupo muy reducido de españoles, aproximadamente 200, cuando los españoles eran cerca de 1000 españoles. Por lo tanto, quedó un grupo insatisfecho. Y esos insatisfechos son los que se van a levantar contra la corona. ¿Ya? Se va a producir la rebelión de los encomenderos, de los insatisfechos, de los que no recibieron nada a pesar de las promesas que había dado la Gasca. Llegó al Perú el segundo virrey, Antonio de Mendoza, virrey que gobierna 7 meses porque falleció, porque buscó un entendimiento con estos encomenderos. Sin embargo, vamos a ver la siguiente clase, cuando fallece el virrey, en los primeros años del virreinato, lo reemplazaba la Audiencia de Lima. Y la Audiencia de Lima es quien tendrá que enfrentarse a Francisco Hernández de Girón, que lideraba a encomenderos. Esa derrota de Hernández de Girón en Pucará terminará con la ejecución y también va a ser decapitado Francisco Hernández de Girón, el líder de los insatisfechos. Entonces, como veremos, hay una gran inestabilidad política inicialmente durante el virreinato y en los primeros años de la ocupación española. Por eso que en la siguiente clase vamos a ver cómo la presencia del quinto virrey, del virrey Toledo, el llamado organizador del sistema virreinal en el Perú, su presencia permitió afianzar este sistema colonial y lograr estabilizar este sistema que va a tener en el Perú 280 años de funcionamiento. Finalmente, ¿qué ocurrió con el antiguo imperio de los incas? Muerto Atahualpa, todo quedó en aparente tranquilidad. En aparente tranquilidad quedó, sí, aparentemente. Sin embargo, a pesar que Manco Inca fue quien aceptó ser inca, ser nombrado por Pizarro como inca, para reemplazar a Túpac Amaru, que había sido envenenado, Manco Inca se convirtió en una marioneta de los españoles. Él inicialmente no aceptaba, pero después se dio cuenta que lo único que hacían los españoles era robar, abusar de sus hermanos, cometer robos, no respetar lugares sagrados, prácticamente a saquear el Cusco. Aprovechó un descuido de los españoles para escaparse del Cusco, para irse a Vilcabamba, ¿no? Como es la avaricia, la codicia, que él le dijo al que lo cuidaba, mira, yo te voy a traer un inca del tamaño natural en oro. Se descuidó y se escapó. Se fue a Vilcabamba, inició y formó un ejército en búsqueda de restablecer la autoridad del inca. A estos incas se le conoce como los incas de Vilcabamba, donde por supuesto que el fundador y el iniciador es Manco Inca. Manco Inca aprovechó que Almagro se fue a sus tierras a buscar, a reconocer su gobernación de Nueva Toledo para hacer un cerco al Cusco. El Cusco estuvo a merced de los incas de Vilcabamba. Ahí donde, por ejemplo, fallece uno de los hermanos de Pizarro, fallece, por ejemplo, el inca Cahuire en ese cerco, pero el retorno de Almagro desde Chile hizo que
este cerco se rompiera. También es un cerco contra Lima, contra la ciudad de Lima, ¿no? Contra nuestra capital. Quisu Yupanqui estuvo a punto de que la ciudad cayera en manos de los incas. Sin embargo, el apoyo de los chancas a favor de los españoles hizo que este cerco se diluyera. Finalmente, Manco Inca será asesinado por ingenuo, porque a pesar que eran los españoles los que los perseguían, le dio refugio a un grupo de almagristas, ¿no? Que se habían escapado de la muerte segura a manos de los hermanos de Pizarro, los almagristas. Esos almagristas lo asesinaron. El segundo inca de Vilcabamba, Sayri Túpac, niño cuando recibe la corona. Por lo tanto, hubo una regencia, un gobierno de sus padres, quienes van a asumir momentáneamente el gobierno. Sayri Túpac es quien acepta convertirse a encomendero, ¿no? Acepta la autoridad del virrey y también ser encomendero. Por eso que lo envenenan, ¿no? Por traición. El tercero es Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui es considerado como el inca cronista, ¿no? Porque él es quien describe la vida y las hazañas de su padre Manco Inca, ¿no? Recordando los cercos de Cusco y de Lima. Frase por haber, mejor dicho, popular por haber dicho una frase que resume un poco lo que él antes tenía y lo que hoy tiene. Antes fui dueño del mantel, hoy solamente puedo tener las hilachas, ¿no? Porque a pesar que él acepta el ingreso de los misioneros hacia la zona de la selva central, gracias a una firma, a una paz de Acobamba. Repito, es el inca cronista. Y finalmente vamos a encontrar a el inca Tupac Amaru I, inca que finaliza esta última dinastía de los incas, reconocido porque mantuvo o quiso mantener el culto, por ejemplo, a las huacas y a los lugares sagrados, a lo que los españoles se oponían. Y finalmente este inca es capturado por el virrey Toledo. Este quinto virrey, que hemos dicho que va a cumplir una labor fundamental, este virrey no solamente asesina, descuartiza y dispersa los restos del inca, dándose inicio a ese famoso mito de Incarri, que dice que las partes del Inca en algún momento van a poder nuevamente juntarse, unirse, y se va a restablecer el imperio de los incas. Entonces, con el virrey Toledo, se afianza, él quien acaba con la resistencia de los incas de Vilcabamba, quien destierra el pensamiento mágico andino al convertir las huacas en lugares cristianos, al iniciar la famosa extirpación de idolatrías, que viene a ser el fin de todo tipo de creencias mágico-religiosa andina, repito, y afianzar el cristianismo, ¿no? Entonces, con estos incas de Vilcabamba ya no existe otra dinastía, habrán otros personajes como Juan Santos de Atahualpa o el propio Tupac Amaru en su momento, que buscan restablecer este famoso imperio. Bien, chicos, vamos a trabajar muestra separata. Quizás por aquí haya alguna pregunta sobre el tema. Si no, acabo unos minutos antes por una situación particular. A ver, chicos, la primera pregunta nos habla de qué ocurrió con el virrey, con el primer virrey del Perú. Acuérdense, la presencia del virrey era una amenaza para los encomenderos. Los encomenderos van a buscar cómo, la razón o la forma de cómo regrese a Panamá. La primera pregunta es la alternativa E. Los encomenderos rechazan su presencia en Lima. 1E. 2. La 2 nos habla de las encomiendas a Pizarro. Pizarro fue el encargado de establecer las primeras encomiendas en el Perú. 2, la alternativa de Francisco Pizarro. 3, la alternativa E, 3E. La primera es verdad, la segunda es falsa, la tercera es verdad y la cuarta falsa. 4, la capitulación de Santa Fe, ¿no? Es el acuerdo que firma Colón con la reina Isabel de Castilla para buscar esas rutas comerciales. 5,
Hernando de Soto y Hernando Pizarro, los dos Hernandos, Soto y Pizarro, parece el candidato que no, Hernando de Soto y Hernando Pizarro son los dos que se encargan, van a ser designados para tener una entrevista previa con Atahualpa antes de su captura y tratar de convencerlo. 6, la alternativa D, el Cabo de las Tormentas, llamada después el Cabo de la Buena Esperanza. 7, el requerimiento, ¿ya? El requerimiento es el bautismo. Acuérdense que eso es lo que solicitan todos los españoles, primero a las autoridades, después a los indígenas, que te conviertas al cristianismo para que seas vasallo de la iglesia y puedas pagar tus tributos. 7A. 8. Pizarro. Ya, Pizarro. 7, alternativa C. 7 no, 8, 8 alternativa C, Pizarro. 9, la alternativa A, 9A, la primera es verdad, la segunda es verdad, la tercera es verdad, y la tercera es falsa y la cuarta verdad. Verdad, verdad, falso, verdad. 9, alternativa A. 10, Diego de Almagro. Le crean una gobernación para acabar con ese problema interno que había entre estos españoles conquistadores. En evaluación, la conferencia de Mala, habíamos hablado que en Mala se produce el último encuentro entre Pizarro y Almagro antes de la muerte de ambos conquistadores. 2, la alternativa A, la Real Audiencia, ¿ya? Les mencioné y les reitero que en la siguiente clase vamos a ver las funciones de la Real Audiencia. Inicialmente, cuando el virrey no está presente por muerte, por ausencia o por enfermedad, lo reemplaza la Real Audiencia. En este caso, cuando muere Antonio de Mendoza, lo reemplaza la Audiencia de Lima. 3, nos está hablando de la capitulación de Burgos, es la que permite la creación de 2 gobernaciones, Castilla de Oro, Panamá, y Nueva Andalucía, Colombia y Venezuela, ¿no? Que también le mencioné, esos 3 países eran la Gran Colombia. Bueno, ya en tiempos de la emancipación. 4, la alternativa A, el Fortín de Navidad, el primer asentamiento español construido aquí en América. 5, la alternativa B, Pedro Arias Dávila, el famoso Pedrarias. 6, lo único que consigue Almagro, o en todo caso, el único cargo que va a conseguir Pizarro para Almagro es que sea gobernador de Tumbes. 7, la alternativa, la C, la inesperada muerte de Hernando de Luque conllevó a que se nombrara a Fray Vicente de Valverde. 8, la alternativa es Zairi Túpac, el penúltimo inca, mejor dicho, el segundo inca de Vilcabamba. 9, la alternativa A, la isla Guanahani y la isla de Cuba son parte del primer viaje de Colón. 9, alternativa A. Y 10, la alternativa D, la actual Brasil será anexada a Portugal por el Tratado de Tordesillas. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí, chicos? Y si no, nos quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buenas tardes para todos. Chao, profesor, cuídese. Cuídense, hasta luego, chicos. Cuídense.